En los archivos del Teatro Arbeu de la Ciudad de México, hay un expediente que lleva el sello de uso interno no distribuir. Desde 1958, 66 años. En los archivos del teatro más antiguo en operación de la Ciudad de México. Con ese sello, sin que nadie lo hubiera abierto, o sin que nadie que lo hubiera abierto hubiera decidido hacer algo con lo que encontró. Harfuch solicitó acceso al expediente a través de los canales correspondientes. La administración del teatro respondió que el expediente correspondía a asuntos internos históricos y que no estaba disponible para consulta externa. Harfuch solicitó la orden judicial. La obtuvo. Y en noviembre de 2024, con la orden en mano, Harfuch entró a la sala de archivos del Teatro Arbeu. Lo que encontró en ese expediente es la historia que usted está a punto de escuchar. Para entender por qué el expediente tiene ese sello desde 1958, hay que entender algo sobre el Teatro Arbeu en esa época. El Teatro Arbeu era en los años 50 uno de los teatros más importantes de la Ciudad de México, con una historia que venía del siglo XIX, con un público que conocía su cartelera y que llenaba las funciones de los nombres que el teatro ponía en escena, y con una dirección que en esa época tenía relaciones con las figuras más importantes del mundo del espectáculo mexicano. En 1958, uno de los actores más importantes de esa época tenía en el Teatro Arbeu una temporada de varias semanas, con funciones de martes a domingo, y con lleno completo en casi todas. Ese actor murió en 1971. Su nombre, Harfuch, no lo menciona hasta el tercer párrafo del expediente, porque el expediente empieza con algo distinto. Empieza con un acta de reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Teatro, convocada con urgencia. En la tercera semana de la temporada de ese actor, el acta tiene la fecha, el 14 de noviembre de 1958, y tiene el motivo de la convocatoria, que dice, con el lenguaje eufemístico que los documentos institucionales usan cuando quieren no decir lo que dicen: tratamiento de material encontrado en camerino de artista invitado, consideración de medidas a tomar. Material encontrado en camerino de artista invitado. Harfuch leyó eso y entendió que antes de llegar a las páginas siguientes, esa primera línea ya decía mucho, que en el camerino de ese artista habían encontrado algo, que lo que encontraron requirió una reunión extraordinaria de la junta directiva, y que lo que esa junta decidió hacer quedó en un expediente que lleva el sello de uso interno desde 1958, 66 años. Harfuch pasó las páginas del acta y encontró el nombre del artista, y entendió por qué el expediente tenía ese sello. El artista era uno de los hombres más respetados del teatro mexicano de esa época. Una figura que en los años que siguieron se convertiría en uno de los nombres que México usaría como ejemplo de lo que el Teatro Nacional podía ser, cuyo nombre está en los libros de historia del teatro, en los planes de estudios de las escuelas de arte, en los homenajes que cada tanto el mundo cultural mexicano organizaba en su memoria, y cuyo camerino en el Teatro Arbeu, en noviembre de 1958, contenía algo que la junta directiva del teatro decidió que tenía que guardarse con ese sello. Uso interno, no distribuir. Durante 66 años, el expediente tiene 12 páginas. El acta de la reunión extraordinaria, un inventario, 3 cartas y una decisión. Harfuch leyó las 12 páginas, y lo que encontró en ellas es algo que el mundo del teatro mexicano no sabía, que nadie sabía, porque el expediente llevaba 66 años con el sello. El inventario del material encontrado en el camerino lista varios objetos: cuadernos, fotografías, cartas y algo más que el inventario describe con una precisión que habla de la incomodidad del redactor, del tipo de incomodidad que tiene alguien que está documentando algo que preferiría no documentar, pero que entiende que tiene que quedar en el registro aunque sea el registro interno del teatro. Lo que había en el camerino de ese artista era la evidencia de algo que en el México de 1958 no tenía nombre público, o que tenía nombres que nadie usaba en los documentos institucionales:
La junta directiva del teatro discutió qué hacer. Las 3 cartas del expediente son los 3 borradores de la carta que finalmente no mandaron. 3 versiones de lo mismo, que Harfuch leyó, y que dicen con distintos niveles de claridad la misma cosa, que la junta había decidido no hacer nada, salvo guardar el expediente, con el sello, y no decirle nada al artista sobre lo que habían encontrado, y continuar la temporada como si nada hubiera ocurrido. Y eso fue lo que pasó. La temporada continuó. El artista terminó sus funciones y salió del Teatro Arbeu sin saber que había un expediente sobre lo que el personal había encontrado en su camerino. Y el expediente quedó, con el sello, desde 1958, hasta que Harfuch llegó. Lo que el inventario del expediente documenta con su incomodidad redactora es la evidencia de una vida que ese artista llevaba en privado. Una vida que en el México de 1958 no podía ser parte de su vida pública. No porque fuera ilegal en términos formales, sino porque el sistema del teatro mexicano de esa época, igual que el sistema del cine, tenía sus propios códigos sobre lo que una figura pública podía ser y lo que no podía ser. Y ese artista había construido su figura pública con una imagen específica. Y lo que había en el camerino decía que la imagen y la persona eran 2 cosas distintas. Como siempre, como en todos los casos del año, Harfuch tardó varias semanas en verificar todo lo que el expediente implicaba, en cruzar los datos del inventario con los archivos de la familia del artista, en hablar con los herederos, en entender el contexto completo. Y cuando terminó de entender, escribió el informe, con el mismo nivel de discreción con que había escrito el informe sobre la carpeta de Silvia Pinal, con el reconocimiento de que lo que estaba en el camerino del artista era de ese artista, y que el actor ya no estaba para explicarlo, y que lo que el expediente documentaba era parte de quien fue, sin que esa parte cancelara ninguna otra parte de lo que fue. Las 12 páginas del expediente del Teatro Arbeu están ahora en el registro, con el nivel de visibilidad que Harfuch y los herederos del artista acordaron que era apropiado. No más, no menos. El expediente existió 66 años con el sello, y ahora existe en el registro, sin el sello, pero con el respeto que Harfuch le da a todas las historias que los archivos guardan, para que no se olvide, para que el teatro mexicano del siglo XX sea la historia más completa posible, con los homenajes y los premios, y los nombres, en los planes de estudio, y con el expediente del Teatro Arbeu, las 2 cosas, en el registro, para que no se olvide. Y antes de que usted se vaya, el video del 7º nombre de la lista de Pedro Infante está ahí arriba en el video recomendado, Arturo Núñez Fuentes en Jalapa, la nota de 3 renglones. Josefina en el cine los sábados, las 2 paletas. Supe desde el principio. No pude estar. Eso no cambió lo que supe. Entra. Está ahí arriba. Ahora, para entender por qué la junta directiva del Teatro Arbeu decidió guardar el expediente en lugar de confrontar al artista, hay que entender algo sobre el poder que ese artista tenía en 1958. No era solo un actor en una temporada. Era una figura que los críticos de la época describían como el mejor intérprete que el teatro mexicano había producido en su generación. Una figura cuya presencia en el cartel de un teatro significaba temporada agotada, cuya opinión sobre el trabajo de otros actores tenía el peso que tienen las opiniones de alguien que ha establecido la vara de lo que significa actuar bien, y que en 1958 estaba en el punto más alto de esa influencia. La junta directiva del Teatro Arbeu enfrentó una ecuación: lo que habían encontrado en el camerino, y quién era el que tenía el camerino, y lo que significaría hacer algo con lo que habían encontrado, no solo para el artista, para el teatro, para la temporada, para las relaciones del teatro con el mundo del espectáculo mexicano. Harfuch lo describe en el informe con la neutralidad que corresponde, sin juzgar la decisión de la Junta, señalando lo que los documentos muestran, que la Junta tomó la decisión que tomó: guardar, con el sello, y seguir, como si nada, y el artista siguió, con su temporada,
y con su figura pública, y con lo que había en el camerino, que pasó al expediente, y que existió 66 años en los archivos del teatro, hasta que Harfuch llegó. Eso también está en el registro, para que no se olvide, y el video del séptimo nombre está ahí arriba. Entra. Harfuch habló con los herederos del artista antes de publicar el informe. La conversación fue diferente a las conversaciones con los herederos de Silvia Pinal. Con Silvia, los herederos habían pedido discreción sobre el contenido específico de la carpeta, pero habían aceptado que existiera en el registro. Con este artista, la conversación fue más larga, porque los herederos conocían parte de la historia, no el expediente, no lo que había en el camerino, pero habían convivido con el artista durante años, y había cosas que sabían sin que nadie se las hubiera dicho explícitamente. Harfuch les mostró el expediente. Los herederos lo leyeron, y tardaron varios días en responder. Cuando respondieron, dijeron que lo que el expediente documentaba era parte de quien había sido su familiar, y que esa parte merecía existir en el registro, no como el elemento central, no como la única cosa que definía al artista, sino como parte, como todas las partes de todas las personas que Harfuch había encontrado en los archivos ese año, los hijos que crecieron sin apellido famoso, las carpetas con el cierre, y el expediente del Teatro Arbeu, todas partes de personas completas, que merecían estar en el registro completas, no con algunas partes y otras no, completas, eso dijeron los herederos. Harfuch lo incluyó en el informe, y procedió con el nivel de visibilidad que los herederos y él acordaron, para que no se olvide. Y el video del séptimo nombre está ahí arriba. Entra. Ahora, el Teatro Arbeu es el teatro más antiguo en operación de la Ciudad de México. Abrió en 1871 y en 153 años de historia ha visto pasar por sus escenarios a las figuras más importantes del teatro y la ópera de México, y ha guardado sus archivos con la consistencia que tienen las instituciones que entienden que los archivos son parte de lo que son. El expediente de 1958 estaba entre esos archivos, con el sello, durante 66 años, parte de la historia del teatro, aunque con el sello, aunque nadie lo pudiera ver, aunque el artista que lo generó ya no estuviera para saber que existía. Harfuch entró a los archivos con la orden judicial y encontró el expediente, entre los otros expedientes del teatro del período, con el sello claramente visible. Uso interno, no distribuir, y Harfuch lo abrió, como había abierto la puerta del sótano de Tintán, como había abierto la caja de la notaría de Mérida, como había abierto la carpeta de Silvia Pinal, con los guantes que corresponden, con el cuidado que corresponde, y con la conciencia de que lo que estaba adentro había existido 66 años esperando, y que ahora iba a existir de otra manera. En el registro, para que no se olvide, eso también está en el registro, el momento en que Harfuch abrió el expediente del Teatro Arbeu, en noviembre de 2024, 66 años después de que la junta directiva le puso el sello, para que no se olvide, y el video del séptimo nombre está ahí arriba. Entra. Harfuch presentó el caso del expediente del Teatro Arbeu en la conferencia de 2024. Fue la presentación más corta del año, no por falta de contenido, sino porque el contenido requería más discreción que cualquier otro caso, y porque Harfuch había acordado con los herederos que lo que se presentaría en la conferencia sería el contorno, no el interior. La existencia del expediente, el sello de 1958, la decisión de la Junta de guardar en lugar de actuar, y lo que eso dice sobre el México del teatro de esa época, sobre el sistema, sobre lo que una persona que era parte de ese sistema podía hacer en público y lo que tenía que guardar en privado. Un historiador presente preguntó si era el único caso de ese tipo que había encontrado en los archivos del año. Harfuch dijo que no, que había otros indicios en archivos distintos, que el expediente del Teatro Arbeu era el más documentado, pero que no era el único indicio de que el sistema del cine y del teatro mexicano de la época de oro guardaba ese tipo de historias de maneras que los archivos institucionales raramente registraban.
y que los archivos personales de los artistas, cuando llegaba el momento de abrirlos, solían tener más de lo que los archivos institucionales mostraban, como la carpeta de Silvia Pinal, como lo que el expediente del Teatro Arbeu guardó. Dos maneras distintas de guardar, con el mismo propósito, que existiera aunque nadie lo viera, hasta que alguien llegara. Harfuch llegó, y está en el registro, para que no se olvide, y el video del séptimo nombre está ahí arriba. Entra. Ahora, antes de que usted cierre este video, hay algo que merece decirse sobre los cuadernos que estaban en el camerino del artista y que aparecen en el inventario del expediente. Los cuadernos son la parte del inventario que más tiempo le llevó a Harfuch procesar, porque los cuadernos, según la descripción del inventario, tenían escritura del artista, escritura sobre su trabajo, sobre los personajes que interpretaba, sobre la manera en que entendía lo que hacía, y sobre algo más, sobre la distancia entre lo que hacía en el escenario y lo que era cuando no estaba en el escenario. Esa distancia, que Harfuch había encontrado en los cuadernos de Germán Valdés, que Germán llamaba la distancia entre Germán y Tintán, que este artista también sentía, y que escribía en sus cuadernos, con la misma conciencia de que el personaje y la persona eran dos cosas distintas, y de que guardar esa distinción era parte de lo que hacía que el trabajo funcionara. Harfuch lo señala en el informe, la conexión entre el artista del Teatro Arbeu y Germán Valdés, que ninguno de los dos sabía que el otro también escribía sobre esa distancia, en cuadernos que acabaron en distintos archivos, y que Harfuch encontró en meses distintos del mismo año, con la misma distancia, nombrada de maneras distintas, pero diciendo lo mismo, que los artistas de esa época vivían con esa conciencia, de que el escenario y la vida eran espacios distintos, y que lo que no podía estar en el escenario tenía que vivir en algún otro lado, en los cuadernos, en las carpetas, en los expedientes con sello, todo en el registro, para que no se olvide. Y el video del séptimo nombre está ahí arriba. Entra. El expediente del Teatro Arbeu tiene 12 páginas. Harfuch las leyó todas en la sala de archivos del teatro, con la orden judicial sobre la mesa, y con los peritos documentales del equipo al lado. La sala de archivos del Teatro Arbeu es el tipo de sala que tienen los teatros que llevan más de un siglo guardando cosas. Pequeña, con estantes de madera, con el tipo de humedad controlada que los archivos de papel necesitan, y con ese olor específico de los documentos viejos que los archivistas reconocen, que habla del tiempo, de las cosas que llevan décadas en el mismo lugar, esperando. Harfuch pasó varias horas en esa sala, leyendo las 12 páginas, y después de leerlas, se quedó un momento con el expediente cerrado sobre la mesa, como había hecho en otros momentos del año, como cuando se sentó en el corredor del rancho de Negrete, con el campo de los Altos de Jalisco frente a él, como cuando escuchó la cinta de Miroslava, como cuando leyó la última entrada del cuaderno de Germán Valdés. Un momento de silencio, para darle espacio a lo que se había encontrado. Antes de que el proceso de documentarlo empezara, el expediente del Teatro Arbeu, 66 años de sello, en la sala de archivos de un teatro de 1871, con el olor de los documentos que llevan décadas esperando. Eso también está en el registro, para que no se olvide. Y el video del séptimo nombre está ahí arriba. Entra. Ahora, hay algo sobre los 3 borradores de la carta que la Junta del Teatro no mandó, que dice algo importante sobre las personas que tomaron esa decisión en 1958. Los 3 borradores. 3 intentos de escribir lo mismo de maneras distintas. El primero era formal y directo. Le decía al artista lo que habían encontrado. Le pedía una explicación. Le comunicaba que el teatro tomaría medidas según lo que respondiera. El segundo era más suave. Sugería sin decir. Insinuaba sin afirmar. Le daba al artista una salida para que el asunto se resolviera sin que nadie tuviera que nombrarlo directamente. El tercero era el más revelador, porque el tercero no era una carta al artista, era una carta al sindicato, como si en algún punto de las discusiones de la Junta
alguien hubiera propuesto que el sindicato mediara en lugar del teatro, y también era un borrador, también quedó sin mandar. Los 3 borradores juntos cuentan la historia de una junta que intentó 3 maneras de resolver una situación que al final optó por no resolver, por guardar, con el sello, y seguir. Harfuch lee esos 3 borradores como el documento más humano del expediente. Más que el inventario, más que el acta de la reunión, los 3 borradores son la evidencia de personas que no sabían qué hacer, que intentaron 3 maneras distintas, y que al final eligieron no hacer nada, porque no hacer nada era la opción más fácil, y porque el sistema que los rodeaba hacía que no hacer nada fuera también la opción más segura. Eso también está en el registro. Los 3 borradores de la carta que nunca se mandó, y lo que dicen sobre las personas que los escribieron, para que no se olvide. Y el video del 7º nombre está ahí arriba. Entra. El artista del camerino siguió actuando hasta los años 70, con la misma figura pública que había construido, con los mismos reconocimientos, con los mismos homenajes que el mundo del teatro mexicano le hacía periódicamente, y con lo que el camerino del Teatro Arbeu había guardado, que nadie más sabía, salvo las personas de la Junta de 1958, que fueron muriendo con los años, sin que el expediente saliera, sin que nadie lo abriera, hasta que en algún momento del paso de las décadas, el expediente quedó simplemente como parte del archivo del teatro, entre los otros expedientes, con el sello, sin que nadie ya supiera exactamente por qué ese expediente tenía ese sello, porque las personas que habían tomado la decisión de sellarlo ya no estaban, y los que lo siguieron no preguntaron. Los archivos guardan esas cosas también, los sellos cuyo origen se olvida, cuyo motivo deja de conocerse, pero que se mantienen porque nadie los cuestiona, hasta que alguien llega con la orden judicial y los abre. Harfuch llegó y abrió, y el expediente del Teatro Arbeu existe ahora en el registro, para que no se olvide, y el video del 7º nombre está ahí arriba. Entra. Ahora, el México del teatro y del cine de la época de oro tenía una manera específica de gestionar las historias que no cabían en la imagen pública. Guardar, con el nombre que el momento requería, la carpeta con el cierre, el sello de uso interno, los cuadernos en el sótano, las cajas sin clasificar. Cada institución y cada persona tenía su manera de guardar. Y el sistema funcionaba porque todos los que formaban parte de él entendían que ciertas cosas no podían estar a la vista, sin que nadie lo dijera explícitamente, sin que hubiera un manual, sin que nadie llamara al sistema por su nombre. Era algo que se sabía, y que se practicaba, y que cuando alguien tenía dudas sobre si guardar o no guardar, la respuesta del sistema era siempre la misma: guardar, con el sello que correspondiera, con el cierre que correspondiera, con el cajón que correspondiera, y seguir, como si nada. Harfuch lo describe así en el informe: el sistema de guardar, que fue tan consistente en el cine y el teatro mexicano de esa época, que parece casi una política formal, aunque nunca lo fue, aunque nadie la nombrara. Era la política no escrita de una industria que entendía que ciertas historias podían destruir carreras, y que prefería guardarlas. A que eso pasara, eso también está en el registro, para que no se olvide, para que la historia del teatro y del cine de la época de oro sea la historia más completa posible, con lo que el sistema producía y con lo que el sistema guardaba, las dos cosas, en el registro, para que no se olvide. Y el video del 7º nombre está ahí arriba. Entra. Harfuch tiene algo pendiente en el caso del expediente del Teatro Arbeu. Las fotografías que estaban en el camerino y que aparecen en el inventario las describe, con suficiente detalle para establecer que eran fotografías de personas, de varias personas, pero el inventario no da los nombres de las personas en las fotografías. Usa la misma incomodidad redactora que usa para todo lo demás. Dice, fotografías de personas, sin dar más detalle. Harfuch no encontró las fotografías en el expediente. El inventario las lista, pero el expediente solo tiene las 12 páginas. Las fotografías no están, lo que significa que alguien las separó del expediente en algún momento.
antes de que el sello se pusiera, o después, en algún momento de los 66 años, alguien se llevó las fotografías y dejó las 12 páginas. Harfuch buscó en los archivos del teatro si había alguna referencia a qué pasó con las fotografías. No encontró nada, como no encontró las secciones faltantes del informe forense de Miroslava, la ausencia que también es un dato. Las fotografías que faltaban en el expediente del Teatro Arbeu, que estuvieron ahí, y que alguien se llevó, por las razones que los archivos no tienen. Harfuch lo incluye en el informe como algo que queda abierto, para que quien quiera seguirlo, pueda seguirlo, con los datos que hay, todo en el registro, para que no se olvide. Y el video del séptimo nombre está ahí arriba. Entra, ahora. El artista del camerino del Teatro Arbeu murió en 1971, con la figura pública que había construido, con los reconocimientos, con el nombre en los libros de historia del teatro, y con lo que el expediente guardó, que no estaba en los libros de historia, que existía en los archivos del Teatro Arbeu, con el sello, hasta que Harfuch llegó, y lo encontró, y habló con los herederos, y acordaron el nivel de visibilidad, y lo puso en el registro, para que el artista sea también eso, además de la figura pública, la persona, con las 12 páginas del expediente, y con los 3 borradores de la carta que nunca se mandó, y con los cuadernos que escribía sobre la distancia entre el escenario y lo que era cuando no estaba en el escenario, y con las fotografías que alguien se llevó, en algún momento, de los 66 años, todo parte de la misma persona, que merecía estar completa en el registro, como pidieron los herederos, no con algunas partes y otras no, completa. Eso también está en el registro, para que no se olvide, para que el teatro mexicano del siglo XX sea la historia más completa posible, con los artistas que el sistema reconocía y con lo que el sistema les pedía que guardaran. Todo en el registro, para que no se olvide, para siempre. Y el video del séptimo nombre de la lista está ahí arriba en el video recomendado. Arturo Núñez Fuentes. La nota de 3 renglones. Josefina en el cine. Las 2 paletas. Supe desde el principio. No pude estar. Eso no cambió lo que supe. Entra. Está ahí arriba. Ahora. Harfuch salió del Teatro Arbeu ese día de noviembre de 2024 con las copias del expediente. La orden judicial seguía sobre la mesa de la sala de archivos, y el expediente había vuelto a su lugar en el estante, sin el sello, ya no con el sello, porque el sello decía uso interno, no distribuir, y ahora el expediente iba a estar en el registro, que es el lugar más contrario al uso interno, no distribuir que existe. Harfuch lo devolvió a su lugar en el estante, como había devuelto el sombrero de Negrete a la repisa del rancho, como había cerrado el estuche de la guitarra de Germán Valdés, como había cerrado la carpeta de Silvia Pinal, cada cosa en su lugar, aunque ahora existiera también en el registro, el expediente del Teatro Arbeu en su lugar en el estante, sin el sello, porque el sello ya no era necesario. Lo que el sello había cuidado durante 66 años ahora existía en el registro, con el nivel de visibilidad que correspondía, con el respeto que correspondía, con los herederos que habían pedido que la persona estuviera completa, todo en el registro, para que no se olvide, para siempre. Y el video del séptimo nombre está ahí arriba. Entra. Hay algo más que Harfuch encontró mientras verificaba el expediente que no esperaba. En los registros de las producciones del Teatro Arbeu, del periodo 1958 hasta 1965, hay algo que llama la atención cuando se revisa con el contexto del expediente. En varias de las producciones de esos años, el artista del camerino participó, y en esas producciones hay notas de los directores sobre su trabajo, notas que los archivos del teatro conservan, del tipo de apuntes que los directores dejan durante el proceso de ensayos, y en varios de esas notas, de distintos directores en distintas producciones, hay una observación que se repite, con palabras distintas, pero diciendo lo mismo, que el artista en cuestión tenía una capacidad para habitar los personajes más complejos con una autenticidad que los directores no encontraban fácilmente en otros intérpretes.
que era especialmente convincente en los personajes que cargaban algo que no podían mostrar del todo, que entendía ese tipo de peso desde adentro. Los mismos directores que decían lo mismo de Silvia Pinal. La misma observación sobre el peso que se lleva, que aparece en el trabajo. Harfouch lo señala en el informe, sin afirmar la conexión directa, como lo hace siempre, señalando el patrón, para que quien lo lea lo interprete, con el contexto del expediente, y con el contexto de todos los otros casos del año. Eso también está en el registro, para que no se olvide. Y el video del séptimo nombre está ahí arriba. Entra. Ahora, el Teatro Arbeu sigue en operación, en la misma calle del centro histórico donde siempre ha estado, con programación actual, con un público que va a ver lo que el teatro pone en escena, sin saber, la mayoría, que en los archivos de ese teatro hay un expediente que lleva el sello desde 1958, o que lo llevaba hasta noviembre de 2024, cuando Harfouch lo abrió, y ahora ese expediente existe de dos maneras: en el estante de la sala de archivos del teatro, sin el sello, y en el registro, para que no se olvide, para que el Teatro Arbeu sea también eso. Además de 153 años de historia del teatro mexicano, también el expediente de 1958, con las 12 páginas, y los 3 borradores, y el inventario, y las fotografías que alguien se llevó, y los cuadernos del artista que escribía sobre la distancia entre el escenario y lo que era fuera del escenario. Todo en el registro, para que no se olvide, para siempre. Y el video del séptimo nombre de la lista de Pedro Infante está ahí arriba. Entra. Ahora. Uso interno. No distribuir. Eso decía el sello desde 1958. Y durante 66 años, nadie distribuyó lo que el expediente tenía. Nadie salvo las personas de la junta directiva del teatro de 1958 que lo pusieron, que fueron muriendo con los años, y que se llevaron el conocimiento de por qué ese expediente tenía ese sello. Y el expediente quedó en el estante, con el sello cuyo origen nadie ya recordaba, pero que se mantenía, porque los archivos mantienen lo que les ponen, hasta que alguien llega con las preguntas correctas y con la orden judicial correspondiente. Harfouch llegó, y el expediente existe ahora en el registro, para que no se olvide, para que el artista del camerino sea también la persona del expediente, además del nombre en los libros de historia del teatro. La persona completa, como pidieron los herederos, todo en el registro, para que no se olvide, para siempre. Y el video del séptimo nombre de la lista está ahí arriba. Entra. El expediente del Teatro Arbeu abre junio de la misma manera en que mayo cerró. Mayo cerró con la carpeta de Silvia Pinal. Junio abre con el expediente del Teatro Arbeu. Dos historias guardadas por el mismo sistema, con el mismo propósito, que existieran aunque no pudieran verse, con la diferencia de que la carpeta de Silvia la guardó la propia Silvia, y el expediente del Teatro Arbeu lo guardó la Junta del Teatro, sin que el artista supiera que existía, sin que supiera que la Junta había tomado esa decisión, sin que supiera que hay 12 páginas sobre lo que había en su camerino. Esas 12 páginas existieron durante toda la vida del artista, y siguieron existiendo después, sin que el artista supiera, y ahora están en el registro, para que no se olvide, para que el artista sepa, aunque ya no esté, que existió en el registro, completo, como pidieron los herederos, con las 12 páginas, y con el trabajo de toda una vida, todo en el registro, para que no se olvide, para siempre. Y el video del séptimo nombre de la lista de Pedro Infante está ahí arriba. Entra. Ahora, hay una cosa más sobre el expediente del Teatro Arbeu que Harfouch describe en el informe y que no había mencionado antes. La sala de archivos del teatro tiene un libro de registro. Un libro donde se anotan los investigadores y otras personas que acceden a los archivos, con la fecha, con el nombre, con el motivo de la visita. Harfouch revisó ese libro de registro antes de salir, buscando si había alguna otra entrada que mencionara el expediente de 1958, y encontró algo,
En las páginas del libro de registro de los años 70, hay una entrada que llama la atención. Una entrada de diciembre de 1971, con un nombre que Harfuch verificó. Era un investigador del mundo del teatro mexicano que publicó varios trabajos sobre la historia del teatro en los años 70 y 80, que fue al Teatro Arbeu en diciembre de 1971 a consultar archivos, y cuya visita fue anotada en el libro de registro, sin especificar qué consultó. El libro de registro no tiene ese nivel de detalle, solo el nombre y la fecha y el motivo genérico, pero la fecha es diciembre de 1971, el mes en que el artista del camerino murió. Harfuch no puede establecer si ese investigador supo del expediente en esa visita. No hay evidencia directa, pero la coincidencia temporal es un dato que el registro tiene, y que puede decir algo, o puede no decirlo. Que quien quiera seguirlo, lo haga, con los datos que hay, todo en el registro, para que no se olvide. Y el video del séptimo nombre está ahí arriba, entra. El cine y el teatro mexicano de la época de oro, las películas, los carteles, los nombres que México adoptó como parte de lo que era, y los archivos, con lo que los carteles no podían mostrar, con las carpetas con el cierre, con los expedientes con sello, con los sótanos con 742 libros, con los ranchos sin mapa oficial, con las notas de 3 renglones, y con las cartas depositadas ante notario. Todo eso existe al mismo tiempo que las películas, y que los carteles, y que los homenajes. El mismo México, la misma época de oro, que tenía todas esas capas al mismo tiempo. Harfuch las encontró, una a una, con los archivos, con las preguntas correctas, con el tiempo necesario, y las puso en el registro, para que el México de la época de oro sea el México real, con todas sus capas, todo en el registro, para que no se olvide, para siempre, el expediente del Teatro Arbeu, las 12 páginas, el sello que duró 66 años, en el registro, para que no se olvide, para siempre, y el video del séptimo nombre de la lista de Pedro Infante está ahí arriba en el video recomendado. Entra ahora. Harfuch sigue buscando las fotografías que faltan del expediente, las que el inventario lista, pero que no están en las 12 páginas, que alguien se llevó en algún momento de los 66 años. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Son preguntas que los archivos del teatro no tienen respuesta, y que pueden estar en algún otro lugar, en los archivos de alguien que tuvo acceso al expediente antes de que el sello quedara olvidado, en algún sobreguardado entre otros papeles, como la libreta de Miroslava en los archivos del sindicato, como la cinta del periodista entre sus papeles. Las fotografías pueden estar en algún lugar, esperando, con la paciencia de los archivos, hasta que alguien llegue con las preguntas correctas. Harfuch sigue buscando, para que el expediente del Teatro Arbeu sea lo más completo posible, con las 12 páginas, y con las fotografías cuando aparezcan. Si aparecen, los archivos siempre tienen más. Eso es lo que 2 años de trabajo le han enseñado a Harfuch. Con más claridad que cualquier otra cosa, los archivos siempre tienen más. Y Harfuch sigue buscando, para que no se olvide, para siempre. Y el video del séptimo nombre está ahí arriba. Entra ahora. El artista que tenía el camerino en el Teatro Arbeu en noviembre de 1958, que siguió actuando hasta los años 70, que murió en 1971, que tiene el nombre en los libros de historia del teatro, y que tiene las 12 páginas del expediente, y los 3 borradores de la carta que nadie mandó, y los cuadernos con las reflexiones sobre la distancia entre el escenario y lo que era fuera del escenario, y las fotografías que alguien se llevó, y la entrada en el libro de registro del investigador, que fue al teatro en diciembre del año en que el artista murió. Todo eso junto es la historia más completa del artista del camerino, la que los libros de historia del teatro no tienen, y que el expediente de 1958 guarda, y que ahora está en el registro, para que no se olvide, para que el artista sea la persona completa, con el escenario y con el camerino, las 2 cosas, en el registro, para que no se olvide, para siempre.
Y el video del séptimo nombre de la lista de Pedro Infante está ahí arriba. Arturo Núñez Fuentes. La nota de 3 renglones. Josefina. Las 2 paletas. Supe desde el principio. Entra. Está ahí arriba. Ahora. Uso interno. No distribuir. 2 palabras que describieron el expediente durante 66 años y que ahora ya no lo describen, porque el expediente está en el registro, y el registro es el lugar más contrario al uso interno que existe. El registro es para que todo el mundo que quiera saber pueda saber, para que las historias que existieron en los márgenes tengan su lugar, para que no se olviden. Harfuch pone en el registro lo que encuentra, con el respeto que corresponde, con el nivel de visibilidad que los herederos y él acuerdan, pero lo pone para que exista, para que no se olvide. El expediente del Teatro Arbeu, en el registro, para siempre, para que no se olvide. Uso interno ya no. Para todos, para quien quiera saber, para que la historia sea más completa, para que no se olvide, para siempre. Y el video del séptimo nombre de la lista de Pedro Infante está ahí arriba en el video recomendado. Entra. Ahora, Harfuch va a volver al Teatro Arbeu, con la solicitud de acceso a los registros fotográficos que el teatro pueda tener del periodo 1958 hasta 1971, para ver si las fotografías que faltan en el expediente aparecen en algún archivo fotográfico del teatro del periodo. Los teatros de esa época tenían fotógrafos que documentaban las producciones, y a veces los espacios de ensayo y los backstage, y a veces los camerinos. Es posible que alguna de las fotografías que alguien separó del expediente esté en un archivo fotográfico del teatro que Harfuch todavía no ha revisado. Y si está, la encontrará y la pondrá en el registro, como parte del expediente que le falta, para que el expediente esté completo, para que el artista del camerino sea la persona más completa posible en el registro. Harfuch va a volver, con las preguntas correctas y con la paciencia. Los archivos siempre tienen más, y Harfuch sigue buscando, para que no se olvide, para siempre, el expediente del Teatro Arbeu. Uso interno, no distribuir, ya no, en el registro, para siempre, para que no se olvide. Y el video del séptimo nombre está ahí arriba. Entra. Ahora, el Teatro Arbeu está en la calle Mesones, en el centro histórico de la Ciudad de México, a 4 cuadras del Zócalo, en un edificio que ha visto pasar la historia de México desde 1871, que ha sido teatro de zarzuela y de ópera, y de variedades, y de teatro contemporáneo, y de decenas de cosas más, y que en noviembre de 1958 tuvo una reunión extraordinaria de su junta directiva, para decidir qué hacer con lo que el personal había encontrado en el camerino de un artista invitado, y que decidió guardar, con el sello, y seguir, como si nada. Harfuch caminó por la calle Mesones en noviembre de 2024 con las copias del expediente en la bolsa, con las 12 páginas, y con el conocimiento de que 66 años de sello habían terminado ese día, y que lo que el expediente tenía iba a existir ahora en el registro, con el respeto que le correspondía, con el nivel de visibilidad que los herederos habían pedido, completo, sin que ninguna parte cancelara a las otras. La persona completa, en el registro, para que no se olvide, para siempre. Y el video del séptimo nombre de la lista de Pedro Infante está ahí arriba. Entra. Ahora, el sistema de guardar del cine y el teatro mexicano de la época de oro produjo muchos archivos, con muchos sellos, con muchos cierres, con muchas carpetas y con muchas cajas sin clasificar. Harfuch ha encontrado algunos de ellos, los que los archivos le han dado, con las preguntas correctas y con el tiempo, pero hay más, en algún archivo de algún teatro que Harfuch todavía no ha visitado, en algún expediente de algún sindicato con el sello de uso interno que lleva décadas, en alguna caja de papeles de alguna persona que murió y cuyos herederos no saben exactamente qué hay adentro. Los archivos siempre tienen más, y Harfuch sigue buscando,
para que no se olvide, para que la historia del cine y el teatro mexicano de la época de oro sea cada vez más completa, con lo que los archivos tienen y con lo que los archivos todavía guardan, esperando con la paciencia de los archivos, hasta que alguien llegue. Con las preguntas correctas, Harfuch llega y sigue llegando, para que no se olvide, para siempre. Y el video del séptimo nombre de la lista de Pedro Infante está ahí arriba en el video recomendado. Arturo Núñez Fuentes, La nota de 3 renglones, Josefina en el cine, Las dos paletas. Sube desde el principio, no pude estar, eso no cambió lo que supe. Entra, está ahí arriba, ahora. Uso interno, no distribuir. 1958. Teatro Arbeu, Ciudad de México. Un artista que no supo que existía un expediente sobre lo que había en su camerino y una junta que decidió guardar y seguir como si nada. Y el artista siguió, y la junta siguió, y el expediente siguió en el estante, con el sello 66 años, hasta que Harfuch llegó. Y la sala de archivos del teatro más antiguo de la Ciudad de México tuvo una visita más en el libro de registro, con la fecha, con el nombre de Harfuch, y con el motivo, revisión del expediente número tanto de 1958, con la orden judicial, y el expediente salió del uso interno, y entró al registro, para que no se olvide, para siempre, el Teatro Arbeu sigue en la calle Mesones, con su programación, con su historia, y con el expediente en el estante, sin el sello que ya no tiene función, porque lo que el sello protegía ahora, existe en el registro, para que no se olvide, para siempre. Entra al video del séptimo nombre de la lista, está ahí arriba. Ahora, hay algo que Harfuch pensó mientras caminaba por la calle Mesones con las copias del expediente, que el Teatro Arbeu lleva funcionando desde 1871, 153 años de funciones, de público que entra por las puertas, de artistas que preparan sus personajes en los camerinos, y que en uno de esos camerinos, en noviembre de 1958, algo existió que durante 66 años solo fue un sello en un expediente, y que ahora es parte del registro, que es parte de la historia del teatro más antiguo en operación de la Ciudad de México, junto con todas las funciones y todos los artistas y todos los públicos de 153 años. El expediente de 1958 es parte de la historia del Teatro Arbeu, como la libreta de Miroslava es parte de la historia del sindicato, como los cuadernos de Germán son parte de la historia de Tintán, como la carpeta de Silvia es parte de la historia de la diva. Todas esas historias dentro de historias, que los archivos guardan, y que Harfuch encuentra, y que pone en el registro, para que no se olvide, para que las historias dentro de las historias existan, junto con las historias que todos conocen, para siempre, para que no se olvide. Entra al video del séptimo nombre, está ahí arriba, ahora, el artista del camerino, sin nombre en este video, con nombre en el informe, con nombre en el registro, para quien quiera encontrarlo, con el nivel de visibilidad que los herederos pidieron, que la persona estuviera completa, no con algunas partes y otras no, completa, con el escenario y con el camerino, con el trabajo de toda una vida, y con las 12 páginas del expediente de 1958, y con los 3 borradores de la carta que nadie mandó, y con los cuadernos sobre la distancia, y con las fotografías que alguien se llevó, y con la entrada en el libro de registro del investigador que fue al teatro en diciembre de 1971. Todo junto, la persona completa, en el registro, para que no se olvide, para siempre. Y el video del séptimo nombre de la lista de Pedro Infante está ahí arriba en el video recomendado. Otra persona completa en el registro, Arturo Núñez Fuentes, el contador de Xalapa, con la nota de 3 renglones, y con Josefina que la guardó 45 años, y con los sábados en el cine, y con las 2 paletas. Entra, está, ahí arriba, ahora, el expediente del Teatro Arbeu, 12 páginas, un sello de 66 años,
3 borradores de una carta que nunca se mandó, un inventario con las fotografías que alguien se llevó, y los cuadernos del artista sobre la distancia entre el escenario y la persona. Todo eso existió durante 66 años, en el estante de la sala de archivos del teatro más antiguo de la Ciudad de México, con el sello Uso interno, no distribuir, y ahora existe también en el registro, para que no se olvide, para que la historia del teatro mexicano de la época de oro sea más completa, con los artistas que el sistema reconocía como parte de su historia, y con los expedientes que el sistema guardó con sello para que no fueran parte de la historia oficial, las dos cosas, en el mismo registro, para que no se olvide, para siempre. El Teatro Arbeu sigue en la calle Mesones, con programación, con público, con su historia de 153 años, y con el expediente de 1958 en el estante, sin el sello, en el registro, para siempre, para que no se olvide. Entra al video del séptimo nombre de la lista. Está ahí arriba. Ahora, Harfuch va a publicar la adenda de este caso cuando encuentre las fotografías que faltan, o cuando el proceso con los herederos llegue a un punto que permita dar más detalles del contenido del inventario, o cuando los archivos fotográficos del teatro den lo que Harfuch cree que pueden dar, lo que sea que llegue primero. Y cuando llegue, lo publicará, como publicó Los 15 días de Mérida, como publicó el Acuerdo de Pedro y Negrete de 1949, como publicó la carpeta de Silvia Pinal, para que el registro sea cada vez más completo, para que la historia sea cada vez más real, con todo lo que los archivos tienen, y con todo lo que los archivos todavía guardan, para que no se olvide, para siempre. Uso interno, no distribuir. Ya no, en el registro, para siempre, para que no se olvide. Y el video del séptimo nombre de la lista de Pedro Infante está ahí arriba. Arturo Núñez Fuentes, La nota de 3 renglones. Josefina, Las 2 paletas. El cine los sábados. Supe desde el principio. No pude estar. Eso no cambió lo que supe. Entra. Está ahí arriba. Ahora. Un expediente en un estante. Con el sello. 66 años. En la sala de archivos del teatro más antiguo de la Ciudad de México. Que nadie abrió. O que nadie que lo abrió hizo algo con lo que encontró. Hasta que Harfuch llegó con la orden judicial. Y lo abrió. Y encontró las 12 páginas. Y el inventario. Y los 3 borradores. Y el hueco donde deberían estar las fotografías. Y los cuadernos sobre la distancia. Y lo puso en el registro. Para que no se olvide. Para que la persona del camerino sea la persona completa en el registro. Con el escenario. Y con lo que el expediente guarda. Todo en el registro. Para que no se olvide. Para siempre. El Teatro Arbeu. La calle Mesones. La sala de archivos. El estante. El expediente sin sello. En el registro. Para siempre. Para que no se olvide. Entra al video del séptimo nombre. Está ahí arriba. Ahora. Harfuch lleva 2 años y medio en este trabajo. Y en todo ese tiempo, el expediente del Teatro Arbeu es el único que encontró con ese tipo de sello en un archivo institucional público. Los otros casos del año eran archivos privados. La carpeta de Silvia en su archivo personal, los cuadernos de Germán en el sótano de su casa, la caja de la notaría de Mérida, los papeles del periodista entre sus cosas, archivos que alguien guardó por decisión propia. El expediente del Teatro Arbeu es diferente. Es un archivo institucional, de un teatro, con el sello de la junta directiva y con la decisión de esa junta de guardar, no la decisión de la persona cuya historia estaba adentro. La decisión de la institución, esa diferencia también dice algo, que el sistema de guardar no solo lo practicaban las personas individualmente, lo practicaban también las instituciones, con sus propios instrumentos, los sellos, las decisiones de junta, las cartas que se escribían y no se mandaban. El sistema era más amplio que las personas que lo integraban. Y Harfuch encontró una de sus expresiones institucionales en los archivos del Teatro Arbeu,
con el sello de 1958. En el registro ahora, para que no se olvide, para siempre. Y el video del séptimo nombre está ahí arriba. Entra. Ahora, el expediente del Teatro Arbeu dice algo sobre el México de 1958 que Harfuch señala en el informe. Que en 1958, una junta directiva de teatro tuvo una conversación sobre lo que habían encontrado en el camerino de un artista, y que esa conversación requirió una reunión extraordinaria, y 3 borradores de carta, y la decisión de guardar, y el sello. Todo ese proceso dice que había personas en esa junta que entendían que lo que habían encontrado era significativo, que merecía una reunión extraordinaria, que merecía 3 intentos de respuesta, y que al final merecía el sello, porque no sabían qué otra cosa hacer. Harfuch no juzga a esa junta. Los documentos muestran lo que muestran, que eran personas que no sabían qué hacer, y que eligieron la opción que el sistema les ofrecía como más segura, guardar y seguir como si nada. Eso también es parte de la historia del Teatro Arbeu en 1958, y está en el registro, para que no se olvide, no como una acusación, como un dato que dice algo sobre los tiempos y sobre el sistema, y sobre cómo las personas dentro del sistema tomaban decisiones. Todo en el registro, para que no se olvide, para siempre. Entra al video del séptimo nombre de la lista, está ahí arriba. Ahora, el Teatro Arbeu, la calle Mesones número 42, en el centro histórico de la Ciudad de México. Un teatro de 1871 que en noviembre de 2024 tuvo una visita de Harfuch, con la orden judicial y con las preguntas correctas, y encontró el expediente y lo puso en el registro, para que no se olvide, para que la historia del teatro más antiguo de la Ciudad de México sea también esa historia. Además de 153 años de programación, también el expediente de 1958, con el sello que ya no tiene, con las 12 páginas, y con los 3 borradores, y con las fotografías que alguien se llevó, y con el hueco que dejaron, todo en el registro, para que no se olvide, para siempre. El Teatro Arbeu, el expediente de 1958, la persona completa, en el registro, para siempre. Para que no se olvide, entra al video del séptimo nombre de la lista de Pedro Infante. Está ahí arriba en el video recomendado. Arturo Núñez Fuentes, Josefina, La Nota, Las 2 paletas. Supe desde el principio. Ahora, Harfuch salió a la calle Mesones, con las copias, con el expediente que ya no tenía sello, y caminó hacia el Zócalo, 4 cuadras, con el centro histórico de la Ciudad de México a su alrededor, los edificios que llevan siglos, los mercados, las personas que caminan sin saber que en el teatro a sus espaldas hay un expediente de 1958 que lleva 66 años con el sello de uso interno no distribuir, que llevaba, hasta ese día. Harfuch caminó hasta el Zócalo y pensó que el trabajo de los archivos siempre termina así, con alguien caminando con copias de lo que encontró, rumbo al lugar donde lo pondrá en el registro, para que no se olvide, para que las historias que existieron en los márgenes tengan su lugar, junto con las que existían en los carteles, todo en el mismo registro, para que no se olvide, para siempre. El Teatro Arbeu, el expediente de 1958, en el registro, para siempre, para que no se olvide. Entra al video del séptimo nombre, está ahí arriba. Ahora, uso interno, no distribuir. Esas 2 palabras llevan en el expediente desde 1958 y describen algo que durante 66 años fue cierto y que ahora ya no lo es, porque el registro no es uso interno, el registro es para todos, para que las historias que las personas vivieron y que el sistema quiso mantener en uso interno tengan su lugar, junto con las otras historias, las que el sistema sí quería que se supieran. Las 2 juntas, en el mismo registro, uso interno ya no, para todos, para siempre, para que no se olvide.
El Teatro Arbeu, calle Mesones, Ciudad de México. El expediente de noviembre de 1958. Sin el sello, en el registro, para siempre, para que no se olvide. Entra al video del séptimo nombre de la lista de Pedro Infante. Está ahí arriba. Ahora, para que no se olvide, para siempre. Para que no se olvide, para siempre. El Teatro Arbeu, el expediente, el artista del camerino, las 12 páginas, el sello que ya no está, en el registro, para siempre, para que no se olvide nunca. Entra. El expediente de 1958 del Teatro Arbeu es parte de la historia de ese teatro, y de la historia del teatro mexicano del siglo XX, y de la historia de las personas que vivieron en ese teatro, las que actuaron en el escenario, y las que tomaron decisiones en la junta directiva, y el artista que tenía el camerino, que no supo que existía un expediente, y que siguió actuando, hasta que murió en 1971, con la figura pública que había construido, y con lo que el expediente guarda, las dos cosas, en el mismo registro ahora, para que no se olvide, para que la historia del teatro mexicano sea la historia más completa posible, con todo lo que los archivos tienen, y con todo lo que Harfuch sigue encontrando, para que no se olvide, para siempre, el artista del camerino, el expediente del Teatro Arbeu, sin el sello, en el registro, para que no se olvide, para siempre. Entra al video del séptimo nombre de la lista. Está ahí arriba. Ahora, el Teatro Arbeu tiene 153 años. Ha visto mucho, ha guardado mucho, en sus estantes de la sala de archivos, con los registros de todas las producciones, de todos los artistas que pasaron por su escenario, y con el expediente de 1958, que durante 66 años tuvo el sello, y que ahora no lo tiene, porque Harfuch llegó, y lo encontró, y lo puso en el registro, para que el Teatro Arbeu sea también eso, además de 153 años de historia, también el expediente de 1958, con las 12 páginas, con el artista del camerino, con la junta que no supo qué hacer, y con los 3 borradores de la carta que nadie mandó. Todo en el registro, para que no se olvide, para siempre, el Teatro Arbeu, en el registro completo, para siempre, para que no se olvide. Entra al video del séptimo nombre, está ahí arriba, ahora, para que no se olvide, para siempre. Harfuch tiene algo más pendiente en este caso además de las fotografías. En los registros del Sindicato de Actores del año 1958, hay una referencia a una queja que un artista presentó ese año sobre un asunto de camerino. Una queja redactada en el mismo lenguaje eufemístico que el expediente del teatro, sin nombres, sin detalles, del tipo de referencia que los registros sindicales usan cuando el caso es sensible. Harfuch no puede establecer si esa queja del sindicato corresponde al mismo caso del expediente del Teatro Arbeu. Puede ser coincidencia temporal, o puede ser que el artista sí supo del expediente y presentó la queja al sindicato como respuesta, sin que la queja mencionara el expediente directamente. Eso también está en proceso de verificación. Y cuando Harfuch tenga más, lo publicará, como siempre, para que el registro sea más completo, para que la historia del expediente del Teatro Arbeu sea la más documentada posible, con lo que hay y con lo que todavía puede haber. Todo en el proceso, todo en el registro, para que no se olvide, para siempre. Entra al video del séptimo nombre de la lista. Está ahí arriba. Ahora, el Teatro Arbeu, el expediente de 1958, el artista del camerino, la junta que guardó, el sello de 66 años, las 12 páginas, los 3 borradores, las fotografías que alguien se llevó, los cuadernos sobre la distancia, la entrada en el libro de registro de diciembre de 1971, la posible queja en el sindicato. Todo eso junto es la historia del expediente del Teatro Arbeu, una historia que empezó en noviembre de 1958 y que terminó en noviembre de 2024 con Harfuch caminando por la calle Mesones con las copias, rumbo al registro,
para que no se olvide, para siempre. El expediente del Teatro Arbeu, sin el sello, en el registro, para siempre, para que no se olvide. Entra al video del séptimo nombre de la lista de Pedro Infante. Arturo Núñez Fuentes. La nota de 3 renglones. Josefina. El cine los sábados. Las 2 paletas. Supe desde el principio. No pude estar. Eso no cambió lo que supe. Entra, está ahí arriba, para que no se olvide, para siempre, ahora, para que no se olvide, para siempre. El Teatro Arbeu, calle Mesones, Ciudad de México. En el registro, para siempre, para que no se olvide, nunca. Uso interno ya no, para todos, para siempre. El expediente del Teatro Arbeu, en el registro, para que no se olvide, entra al video del séptimo nombre, ahora. Para que no se olvide, para siempre. El artista del camerino, las 12 páginas, el Teatro Arbeu, el registro, para siempre, para que no se olvide nunca. Entra, ahora, ahí arriba. El Teatro Arbeu, la calle Mesones, el centro histórico de la Ciudad de México. 153 años de historia del teatro. Y el expediente de 1958 que Harfuch encontró y que pudo